Y como cada martes le proponemos temas con el doctor José Vera, que nos acompaña siempre, esta vez para hablar de traumatismo cráneoencefálicos. Doctor, buen día. Buen día, muchas gracias por la invitación nuevamente. Y el tema de hoy son los traumatismos de cráneo leves. Y este es un tema muy importante en la actualidad para nuestro país, ya que hay demasiados accidentes de tránsito. Sí. Y por supuesto, eso da graves consecuencias, deja gran cantidad de gente incapacitada desde el punto de vista físico, Sí. y también desde el punto de vista mental, porque hay personas que ya no pueden trabajar, quedan mal mentalmente si el traumatismo fue grave. Pero hay algo también nuevo dentro de la psiquiatría y de la neurología a nivel mundial, que son los traumatismos de cráneo leve, porque también tienen graves consecuencias, inclusive pueden llevar a la muerte, porque no se sabía de estos. Sí. Resulta que muchas veces después de un traumatismo de cráneo se hacen todos los estudios, se trató los traumatismos de óseos, toda la fractura, todo, pero la persona queda mal. Y los familiares suelen describir, él ya no es el mismo que era antes. Y la misma persona dice, no soy el mismo después del accidente. Y a veces el accidente fue leve, Sí. pero ahora sabemos que no hay golpes que sean tan leves de la cabeza, porque hay algo que se llama concusión. Y la concusión, increíblemente, fue algo dejado de lado por la medicina durante muchísimo tiempo, pero ya estaba descrito en el papiro de Evers. El papiro de Evers es el primer registro médico, el primer tratado médico que hay, y data del año 1500 a.C. Y ahí está claramente descrito las consecuencias de los golpes en la cabeza. Y esto tuvo muchas consecuencias, porque a veces el problema es que le dicen, no, si usted está bien, no tiene nada, pero la persona, por ejemplo, se queja de cosas así como, después del accidente no me puedo concentrar, todo me irrita, no puedo escuchar ruido, no puedo ver la luz. Una persona que era muy eficiente, muy operativa dentro de su oficina, dentro de su trabajo, que podía manejar varias variables, ahora le parece que dos cosas manejar al mismo tiempo, dos órdenes, le resulta imposible. Es una sobrecarga tremenda. Eso es un síntoma cognitivo. Nosotros en un Congreso Mundial de Psiquiatría le invitamos justamente a uno de los pioneros en este tema, por lo menos a nivel latinoamericano, que es el profesor Carlos Alberto Crespo de Souza de Brasil, que es un neuropsiquiatra, y él gentilmente me ha regalado unos libros. Uno de ellos es este que tengo acá, y acá él aporta nuevos síntomas, nuevos datos a esto que son los traumatismos de cráneo leves. Y esto es algo gravísimo, porque pueden dar síntomas físicos, entre ellos, por ejemplo, convulsiones, mareos, dolor de cabeza, dolores en todas partes del cuerpo, insomnio, hipersomnia, o sea que dormir mucho o no poder dormir. Yo ya he visto casos que han llevado al suicidio, porque las personas ya no podían hacer, porque da también síntomas emocionales como depresión, ansiedad, da problemas sexuales, por ejemplo, da frigidez en la mujer, da impotencia en el hombre. Es decir, un golpe que podríamos considerar leve podría derivar en todas estas consecuencias si es que uno no se hace tratar. Claro, claro. Lo que pasa es que el tratamiento también es difícil, porque al comienzo es como que todos los estudios normales. Sí. Pero ¿qué es lo que pasaba? En la tomografía, en la resonancia, no aparecía nada. Todo estaba normal. Pero ahora se sabe que lo que ocurrió es que se produce una lesión de la sustancia blanca, y eso no se veía. Para recordar a la audiencia, como el cerebro está compuesto de células nerviosas que son las neuronas, que tienen un cuerpo como una célula y después una prolongación que sería como el cable, pero son millones y millones. Y tienen otra vez millones de cables que se conectan todos entre sí, y es una estructura como una supercomputadora. Ese cerebro es el que hace que los seres humanos sintamos, pensamos y bueno, y toda nuestra actividad, que es muy distinta a la de otros animales. Ahora, ¿cómo hacer cuando se detecta, digamos, esto? O sea, ¿se hace un seguimiento de repente, doctor? ¿Cómo se...? Claro.
Y ese es un problema. La persona tiene que consultar y tiene que ser tratada. Lo primero que nosotros los médicos tenemos que decir es no tiene nada, no tiene. O sea que los golpes producen eso. Claro. Y para más, esto tiene que ver con la neuropsiquiatría, que la neuropsiquiatría es un punto así como intermedio, es la interfase entre la psiquiatría y la neurología. Yo siempre le corrijo a mis colegas que nuestro hospital psiquiátrico es psiquiátrico, no neuropsiquiátrico, porque la neuropsiquiatría justamente es esta integración de las dos cosas. Y justamente estos accidentes en todo el mundo que son frecuentes es lo que da un renacimiento a la neuropsiquiatría. Y bueno, y los neuropsiquiatras son los que han comprobado esto, porque es una combinación también, en muchos casos, del trauma psíquico. Por ejemplo, el que uno ve que ya le está por atropellar, que va a chocar, eso produce un trauma psicológico. Sí. Y después el propio golpe. Claro. El golpe, ¿qué es lo que produce? Produce un golpe, cuando es muy fuerte, de la propia masa encefálica, digamos, del cerebro dentro del cráneo, sí, por ese movimiento. Por decir así, es como que un bocachá, no sé, algo así en guaraní, demasiado fuerte, así. Sí. Un golpe severo, claro. Un golpe severo, pero dentro. Entonces, ahí no importa si hay casco, si no hay casco, ni nada. El golpe es por la detención, por ejemplo, repentina. Uno viene muy rápido y choca, bueno, y la masa encefálica choca ahí dentro del cráneo. Y eso se llama concusión. Y la concusión es lo que produce esta serie de problemas que pueden ser muy serios. Y es más, que se manifiestan, pero no inmediatamente, ¿verdad? No, pueden ser inmediatos. Lo que pasa es que al comienzo son más importantes los otros síntomas. Por ejemplo, la persona tiene fractura, tiene dolores realmente debido al problema, a la fractura, por ejemplo. Sí. Pero después esos dolores pueden seguir de forma diversa, no paran nunca, la persona se siente mal, se siente deprimida, puede tener síntomas psicóticos, o sea, perder el contacto con la realidad. E inclusive hay casos, y esto está descrito y yo también ya lo he comprobado como psiquiatra forense, hay personas que fueron totalmente normales, trabajadoras, y de repente cometen un delito o un crimen. Porque por ejemplo, una persona se puede volver un delincuente sexual. En la conducta, al menos un cambio. Cambia totalmente. Bueno, y lo importante más que nada, tener en cuenta que los golpes que llamamos leves también pueden ocasionar serios problemas, claro, o serias dificultades cuando se manifiesten. ¿Cómo se trata, doctor? ¿Dónde tiene que acudir la gente si es que presenta alguno de estos síntomas? Y bueno, yo creo que en el lugar donde estamos trabajando este tema es en la Cátedra de Psiquiatría del Hospital de Clínicas. Sí. Y también en el Ministerio de Salud ya hay conciencia sobre este tema en la Unidad de Salud Mental, por eso yo creo que tendrían que consultar en esos lugares. Si una persona después de un accidente de tránsito, aunque haya sido leve, empieza a sentir cambios, tiene que consultar. Ese es el mensaje. Muy bien, más que nada entonces eso, a tener en cuenta esta recomendación que hace el doctor José en relación a los golpes leves en la cabeza que podríamos, a veces queremos, ¿cómo se dice? Minimizar, claro, minimizar el golpe, sin embargo puede ocasionar grandes problemas. Muchísimas gracias, doctor. Sí, una cosa nomás, decimos leve porque de repente no hubo pérdida de la conciencia, pero generalmente los golpes han sido fuertes. Los golpes siempre son de atención, hay que tener atención. Claro, y si el profesional le dice no tiene nada, bueno, que consulte con otro. Exactamente. Muchísimas gracias, doctor, como siempre. No, gracias a vos. Un saludo para toda la audiencia. Y lo esperamos el próximo martes. Bueno, muchas gracias. De esta manera conversábamos con el doctor José Vera en relación a este tema muy puntual, muy interesante. Hablamos de traumatismos cráneoencefálicos leves a tener en cuenta y recordar que los servicios públicos prestan este tipo de atención.